El 24 de junio del 2021 ocurrió un derrumbe más devastador, o uno de los derrumbes más devastadores en los Estados Unidos. Un condominio de 13 pisos se desplomó. Este suceso trágico, quizás algunos de ustedes se podrán acordar, sucedió en el estado de Florida, donde 98 personas perdieron la vida. El derrumbe de este edificio no fue originado o causado por alguna bomba, o en su defecto por algún desastre natural como los terremotos, sino que fue causado por alguna falla en la estructura del edificio. Los diferentes especialistas y investigadores en su momento ofrecieron diferentes teorías y respuestas para tratar de contestar el porqué de esta desgracia. Hubo varias cosas, y dentro de las propuestas que más sobresalieron hubo una, de la cual hablaba acerca de la mala planificación y del daño que la estructura había sufrido durante todo el tiempo. De la misma manera, hoy en día hay muchas iglesias que se están derrumbando. Su declive muchas veces no es causado por las cosas externas que hay en el mundo, sino por las internas que hay. Y tristemente el enemigo eso aprovecha mucho a su favor. Tales cosas internas son como las enemistades que hay entre los hermanos en Cristo, la rivalidad que puede existir entre los líderes o los pastores dentro de la misma iglesia. Ni hablar de los pecados de inmoralidad o sexual que a veces causa escándalo e incluso se llegan a escuchar hasta en las noticias. Las enseñanzas contrarias o antibíblicas que no van de acuerdo a las escrituras. Estas y otras cosas están causando grandes grietas en las iglesias. Pero como alguien dijo, y lo leo textualmente, en la construcción, una base sólida y un plan bien estructurado garantiza la estabilidad, seguridad y durabilidad del edificio. Por lo tanto, para que una iglesia pueda permanecer por mucho tiempo, es necesario que ésta tenga una base sólida y un plan bien diseñado. Y en las próximas 7 semanas, ustedes y yo vamos a identificar cómo una iglesia saludable debe de lucir. Y el primer pilar del cual ustedes y yo vamos a estar hablando comienza por el Evangelio. Así que dicho de esta manera, te voy a pedir que inclines tu rostro y oremos a nuestro Dios. Señor, en esta hora vengo delante de ti. Primeramente, Señor, para que seas tú quien prepares nuestros corazones. Mi Dios, indudablemente, Señor, desde que entramos a este lugar es una batalla espiritual donde nuestra atención y nuestras emociones están siendo peleadas, Señor, por nuestra carne y por nuestro enemigo. Y en esta hora, Señor, yo te pido que cualquier distracción humana, cualquier pendiente que esté, Señor, en nuestra cabeza pueda ser quitado, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Y que tanto nuestra mente como nuestras emociones puedan estar concentradas al 100% para poder ser hablados a través de tu Santo Espíritu, a través también de la Escritura. Obra pues a través de tu siervo, y mi Dios, que mis límites en ningún momento sean un impedimento para que aquellos que están aquí, Señor, salgan edificados. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén, Señor, y amén. En esta tarde vamos a estar diseccionando el versículo, o los versículos, los 4 primeros versículos. Y vamos a empezar con el primer encabezado, el cual lleva por título: el Evangelio exalta a Dios, pero humilla al pecador. La primera parte del versículo 1 dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Después de la partida del Señor Jesús, Pablo se convirtió en la segunda persona de mayor influencia en el cristianismo. Este varón poseía un currículo extraordinario cuando hablamos acerca del ministerio.
pues había escrito 13 libros de los 27 del Nuevo Testamento. Había plantado varias iglesias y seguramente había entrenado durante toda su vida a cientos de creyentes. Incluso en la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, se nos dice que Pablo tuvo una visión sobre el paraíso y que escuchó cosas extraordinarias de las cuales Dios no le permitió comunicárnoslas. Pero ninguna de estas cosas desenfocaron a este varón, porque en las palabras del mismo apóstol, en la carta de Filipenses, capítulo 3, versículos del 7 al 8, había entendido lo siguiente. Pablo, escribiéndoles a esta iglesia de Filipos, dice así: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. La actitud humilde de ese apóstol se veía desde el inicio de los saludos de cada una de sus cartas. Quizás pudiendo argumentar o hacer alarde de sus diferentes logros ministeriales, Pablo usualmente usaba la presentación de Pablo, siervo de Dios. La palabra siervo en griego es doulos, el cual también significa esclavo. Pablo lo que estaba reconociendo en aquel momento es de que él ya no era dueño de su vida, sino que era Dios ahora el dueño de su vida. La siguiente palabra en la cual vemos en la primera frase del versículo 1 es apóstol. En su significado más básico, esta palabra nos indica que es una persona que lleva un mensaje en el nombre de otra. Y este término en la Biblia, apóstol, usualmente era utilizado para referirse a un mensajero especial. Ahora quiero hacer una aclaración. El mensaje, o más bien el mensajero, no hacía especial al mensaje, sino más bien era el mensaje que hacía especial ¿a quién? Al mensajero. Por lo tanto, Pablo no solamente se veía como un esclavo de Dios, sino que también como un mensajero enviado por el Señor para compartir un mensaje divino. Desde los inicios de esta carta de Tito y en esta corta frase vemos que Pablo tiene la intención de humillarse a sí mismo para darle gloria ¿a quién? A Dios. Por eso vimos que el Evangelio exalta a Dios, pero humilla al hombre pecador. La breve presentación de este escritor es un desafío para ti y para mí, para los creyentes del siglo moderno. Porque debemos de ser sinceros, diariamente tú y yo luchamos con la tentación de robarle la gloria a Dios. Quizás algunos de los que estén aquí lleguen a pensar que robarle la gloria a Dios solamente se limita para aquellos quienes estamos siempre exponiendo la palabra de Dios, predicando o en su debido caso a veces enseñándola los domingos por la tarde. Pero permíteme decirte que robarle la gloria a Dios no solamente se limita a aquellos quienes están entregados o de alguna u otra manera comprometidos con la iglesia. Robarle la gloria a Dios también se ve en la crianza de los hijos, donde los padres se sienten orgullosos por el buen trabajo que ellos han hecho con su hijo. Mira cómo se comporta, mira, terminó los estudios, ¿gracias a quién? Gracias a mí, fue muy disciplinado, fue muy disciplinada siendo la madre, hablando acerca de sus hijos. Y mira lo que yo he hecho con este cría que Dios me ha dado. Sin embargo, como padres, olvidamos que el único que puede cambiar los corazones es ¿quién? Es Dios. De lo contrario, si tú y yo pudiéramos cambiar el corazón de nuestros hijos, no hubiera necesidad de que Dios hubiera enviado ¿a quién? A Jesús a morir en la cruz. Tú y yo podemos modificar el comportamiento temporalmente, pero llegará el día en que ellos saldrán de su casa y revelarán su verdadera ¿qué?
naturaleza. Por eso el único que cambia corazones es Dios. Robarle la gloria a Dios también se puede percibir en aquel trabajador que habla con alarde acerca de sus diferentes éxitos en su empleo, en su trabajo. Se siente orgulloso hacia dónde ha llegado. Las diferentes opiniones o los halagos de sus compañeros de trabajo le hacen creer que realmente él está ahí por sus propios méritos. Pero se olvida que es Dios quien le da la fuerza y la salud para seguir trabajando. Robarle la gloria a Dios también se ve cuando el estudiante tiene una confianza desmedida en sí mismo y llega a pensar que las buenas calificaciones, que los títulos universitarios que ha logrado, que están colgados en la pared de su cuarto, es por su amplio conocimiento, por la disciplina en la cual él siempre está aplicado. Pero olvida que la verdadera sabiduría no proviene de los libros de texto, ni mucho menos de los muchos diplomas o certificados o reconocimientos que pueda tener en su pared. La verdadera sabiduría proviene del temor de Dios. Y esto me hace preguntarte lo siguiente, amado hermano y amigo que hoy nos acompañas. ¿En qué áreas de tu vida le sigues robando la gloria a Dios? ¿En qué áreas de tu vida sigues creyendo que tú has llegado ahí por tus propios méritos? Eso, mi amado hermano, es robarle la gloria a Dios. El Evangelio no solamente exalta a Dios y humilla al pecador, sino que también el Evangelio resalta la soberanía de Dios. En la segunda parte del primer versículo dice así: conforme a la fe de los escogidos de Dios. El término escogidos de Dios es un término que se utiliza para describir la obra divina de salvación que Dios hace cuando escoge a las personas. Esta enseñanza es conocida como la doctrina de la elección. Y permíteme decirte lo siguiente, que no hay doctrina que cause mayor admiración entre los creyentes como también mayor indignación que la elección divina. Porque es aquí donde se expone que Dios de una manera libre y soberana escoge al hombre pecador para salvarlo. Porque el libre albedrío o la libertad que Él nos ha dado finalmente ha sido corrompida ¿por qué? Por el pecado. Algunas personas, incluso creyentes, deciden ignorarla porque esta doctrina es complicada para poder explicarla e incluso a veces para poder entenderla. Pero aquellas personas que son estudiantes diligentes de la palabra de Dios reconocerán que esta es una doctrina bíblica de la cual no podemos ignorar, pues se encuentra en toda la Escritura. Este aparece desde el Antiguo Testamento, donde Dios se nos dice que escogió a un pueblo llamado Israel dentro de los demás pueblos paganos. Vemos la doctrina de la elección hasta en el Nuevo Testamento, donde el Señor también escogió dentro de todas las naciones hombres y mujeres pecadoras para que juntos conformáramos lo que hoy se conoce como su iglesia. Aquellos quienes se oponen a esta enseñanza objetan que esta doctrina promueve la falta de evangelización. Pero dicen, no, pues si Dios va a salvar a todos, es el argumento que ellos dicen. Si Dios va a salvar a las personas, independientemente de lo que yo vaya a decir o hacer, entonces no hay necesidad de compartir el plan de salvación porque Dios los va a salvar de todos modos. Sin embargo, hermanos, esto es un pensamiento errante y contrario a las Escrituras. Porque pasajes como Mateo 28:19, donde se nos dice, vayan y hagan discípulos. Marcos 16:5 dice, prediquen el evangelio
a toda criatura. Segunda de Timoteo 4:2 dice, predica la palabra, insiste en tiempo y afuera de tiempo. Romanos 10:5 dice, hermosos son los pies de los que anuncian las nuevas de salvación. Estos pasajes y otros más pasajes que podríamos citar son una clara evidencia que Dios espera de ti y de mí, que seamos mensajeros del mensaje de salvación. Amado hermano, la doctrina de la elección en ningún momento promueve un Dios injusto por escoger a algunos pecadores. Al contrario, resalta la misericordia de Dios, porque todos los hombres hemos ¿qué? Rechazado a Dios. La pregunta podría ser entonces, ¿el hombre es libre o tiene libre albedrío? Bueno, sí, en cierto sentido. Tú y yo en esta mañana decidimos bañarnos o no bañarnos antes de venir a la iglesia. Tú y yo decidimos el desayunar antes de venir a la iglesia. Y el día de mañana tendrás la oportunidad, si Dios te presta vida, a decidir si vas al trabajo o no vas al trabajo. Pero no somos libres en respecto a nuestra propia salvación. El libro de Efesios nos dice que el hombre sin Cristo es un ser espiritual muerto. Y hasta donde yo sé, no se necesita ser muy inteligente para saber que los muertos no hacen nada. ¿Se fijan? Somos muy inteligentes. Los muertos no hacen nada. De la misma manera, una persona que está muerta en sus pecados no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. El libro de Romanos también nos dice que todos nosotros rechazamos a Dios por voluntad propia, porque viene dentro de nuestra propia naturaleza. Así que el Evangelio no solamente resalta la soberanía de Dios, sino que también el Evangelio es una guía para vivir en santidad. El Evangelio también es una guía para vivir en santidad. La tercera parte del versículo 1 dice así: y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. La palabra conocimiento que utiliza aquí el apóstol Pablo se refiere a una percepción clara. Una percepción clara de la verdad. La pregunta que le tenemos que hacer a este escritor es la siguiente: ¿cuál verdad te estás refiriendo, Pablo? Bueno, se refiere a la verdad que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo y la única solución a su problema es el sacrificio de Cristo. Esa es la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio, fíjense bien, no solamente nos apunta al problema y a la solución, sino que la verdad del Evangelio nos transforma. En ningún momento debemos de confundir los siguientes términos. Y es el siguiente: la verdad del Evangelio y el conocimiento del Evangelio. Ambos parecieran ser iguales, pero tienen diferente significado. El mero conocimiento del Evangelio es la acumulación de doctrinas bíblicas bien recitadas. Son aquellas personas quienes tienen mucho tiempo quizás en la iglesia y saben mucho de la Biblia y pueden ayudarnos a entender pasajes difíciles e incluso han tomado uno que otro curso de la Biblia. Son aquellas personas que regularmente asisten a la iglesia y hacen todo lo posible por ayudar en los diferentes ministerios que la iglesia tenga. Sin embargo, la mucha información que estos posean no significa que vivan vidas transformadas. De hecho, el apóstol Pablo también nos advirtió de esta clase de personas en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Dice así: siempre están aprendiendo, pero nunca
pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Amado hermano, este es uno de los grandes o quizás el gran problema de algunas iglesias, donde la enseñanza y la predicación son bíblicas, pero la vida de las personas carecen del temor de Dios. Un escritor llamado Hafner dijo lo siguiente, o hizo la siguiente observación sobre la iglesia, que está llena de conocimiento, pero carente de santidad. Dijo así el escritor: hoy en día enfrentamos desafíos, pero no somos transformados. Somos convencidos, pero no convertimos. Oímos, pero no actuamos, y por ello nos engañamos a nosotros mismos. Por eso, una iglesia que tiene la verdad del evangelio es una iglesia que continuamente está siendo transformada. La vida piadosa a la cual el apóstol Pablo se refería en el versículo 1, en ningún momento hablaba acerca de una vida perfecta. Pues debemos reconocer que aquellos quienes caminamos en el camino de justicia, podemos decir que lo hemos o que lo sabemos todo, o que nuestras vidas carecen de pecado. Más bien, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, que una vida que vive en constante transformación es aquella vida que está siendo moldeada a la imagen de Cristo diariamente. Eso es vivir una vida piadosa. Por lo tanto, el evangelio es una guía para vivir en santidad, pero también el evangelio nos anima con la promesa de la vida eterna. El evangelio nos anima con la promesa de la vida eterna. ¿Te acuerdas de aquella vez cuando tus padres te prometieron algo? Quizás aquella bici que siempre habías querido, o quizás aquellos quienes somos de mi edad, el videojuego que estábamos esperando en Navidad, o tal vez a ese restaurante favorito que te gustaba ir para comprar tu helado que más te gustaba. Tus ojos se agrandaron y se dibujó una sonrisa en tu rostro cuando escuchaste la promesa de tu padre. Pero obviamente toda promesa usualmente viene con una ¿qué? Con una condición. Y quizás la condición en aquel momento fue de que si te portas bien, entonces vas a tener esto. Si sacas buenas notas, entonces te voy a comprar esto. Y déjame decirte que a lo mejor en aquel momento aquella condición no parecía tan imposible, porque la promesa era tan grande, tan grandiosa, que nos hacía o que nos animaba a cumplir con cada uno de los requisitos, con tal de tener aquello que se nos había prometido. Si esto es lo que causaba en nosotros una promesa terrenal, donde íbamos a obtener algo temporal, que en algún momento aquella bicicleta se iba a descomponer, que el ice cream se iba a terminar, o que aquellas vacaciones en el mar iban también algún día a finalizar, ahora imagínate la promesa hecha por un Dios infinito que siempre cumple sus promesas, y lo que nos ha prometido nunca se acabará. Versículo 2 dice así: con la esperanza de vida, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Amado hermano, los primeros dos versículos, el escritor nos presenta un efecto en cadena. Y comienza de esta manera: la fe salvadora proviene ¿de quién? Proviene de Dios, la cual nos conduce al conocimiento de la verdad, y esta verdad nos ayuda a vivir en santidad. Ahora, tú y yo vivimos en santidad porque tenemos la firme esperanza de la vida eterna que Dios nos ha dado ya.
El saber que Dios nos ha prometido vida eterna en Cristo Jesús, amado hermano, no solamente nos anima para vivir en santidad, para agradarle a Él, sino que también para encarar el sufrimiento por su causa con valentía. Escucha las palabras del apóstol Pablo, la carta de los Romanos, capítulo 8, versículo 18. Dice así: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. La segunda parte de este versículo 2 dice: prometió desde los tiempos eternos. Lo que Pablo se estaba refiriendo en aquel momento es de que la promesa que Dios había hecho, la había hecho antes del comienzo del tiempo, antes de que existiera todo lo que tú y yo conocemos. Algunos eruditos lo han llamado la eternidad pasada. En otras palabras, el plan de redención o el plan de salvación para hombres y mujeres como tú y como yo, pecadores, no inició cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, sino que inició mucho antes de que Dios los creara. Pablo, en la carta de los Efesios nos habla sobre esta elección divina que Dios hizo antes de que todo existiera. Efesios capítulo 1, versículo del 4 al 5, dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por lo tanto, tenemos que el Evangelio nos anima con la promesa de la vida eterna, pero también el Evangelio se revela en la palabra de Dios. Según uno de los grandes problemas o desafíos de la iglesia en la cultura moderna es el mantenerse relevante. En un tiempo donde la cultura está en constante cambio, pareciera que la iglesia se ha quedado estancada en el pasado. Al menos es lo que nos quieren hacer creer las personas de afuera. Por lo tanto, muchas iglesias se esfuerzan encarnecidamente para mantenerse relevantes en la sociedad, cometiendo el gravísimo error de poner un énfasis desmedido en los programas o en las actividades que ellos tienen. Algunas veces podemos ver que algunas iglesias tienen actividades cada fin de semana. Otras personas o otras iglesias ponen un énfasis desmedido en la hospitalidad, que no hay nada de malo en ser hospitalarios, pero el problema es de que hacen como si fuera una situación de restaurante donde el cliente siempre tiene la razón. Lo que diga la gente es lo que vamos a estar hablando desde el púlpito. Otros cometen el error de centrar todas sus energías y esfuerzos en el estilo de música que se debe de tocar, para que la gente sienta que está animoso el servicio. Otros escogen a los líderes más carismáticos para que siempre estén enfrente de las cámaras y estos puedan entretener a la gente. Pero estas decisiones son totalmente erróneas, porque han desplazado lo más importante, que es la palabra de Dios. Escúchame bien lo que voy a decir. Si la palabra de Dios no es lo que guía las metas y los objetivos de una iglesia, entonces esa no es una iglesia. Lo vuelvo a repetir. Si la palabra de Dios no es lo que dirige o guía las metas o los objetivos de una iglesia, entonces esa no es una iglesia. Porque todo lo que nos debe de dirigir o centrarse es de acuerdo a lo que nos dice la Escritura.
No lo que tú y yo pensamos que puede ser lo mejor, sino lo que dice Dios en su palabra. Versículo 3 dice: y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios, nuestro Salvador. Amado hermano, la voluntad de Dios ha sido revelada en la Escritura y dejó establecido el medio por el cual ha sido manifestada. ¿Y cuál es? La predicación. Quizás a lo mejor no lo habías escuchado o se te había olvidado, pero la responsabilidad primordial de cualquier pastor o anciano de la iglesia es interpretar, explicar y aplicar la Escritura. Por esta razón, la predicación expositiva, la cual explica de manera sistemática el libro de la Biblia de principio a fin, evita que el predicador escoja pasajes donde él se siente más cómodo. Temas como el amor de Dios, qué fácil es predicar del amor de Dios, o la misericordia de Dios, dejando a un lado temas bíblicos como la ira de Dios, la cual también se encuentra en su Escritura y debemos de explicarla y de predicarla. Así que el Evangelio no solamente se revela en su palabra, sino que también el Evangelio nos reta a multiplicarnos. Versículo 4 dice así: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios, el Padre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Esta carta fue dirigida hacia un pastor joven llamado Tito. Se nos dice en las diferentes partes del Nuevo Testamento que este joven pastor acompañó en diferentes viajes misioneros al apóstol Pablo. Pero al igual que Timoteo, Tito fue designado o comisionado por Pablo para pastorear una iglesia. Y esta fue la iglesia que se encontraba en la isla de Creta. Algunos eruditos han dicho que esta carta de Tito fue una carta escrita por el apóstol en sus últimos años antes de partir con el Señor. Ahora, este dato que les acabo de dar es un dato no solamente interesante, sino también muy importante, porque ningún líder de la iglesia, por más efectivo que sea o bueno que sea, como en su momento lo fue Pablo, nunca debe de trabajar solo en el ministerio. El apóstol Pablo nunca lo hizo. Siempre se vio rodeado de hombres que le pudieran ayudar a seguir esparciendo el mensaje de salvación, como lo fue Timoteo y Tito. Amado hermano, esto significa que debemos orar para que en su gracia el Señor permita que más hombres dentro de nuestra congregación puedan tener ese deseo de explicar la palabra de Dios, de predicar la palabra de Dios. Pues obviamente yo no lo sé todo y todavía me falta mucho techo por seguir creciendo, pero qué bendición es hacerlo en compañía de otros varones que tengan ese mismo sentido de amar y de predicar la palabra de Dios. Esto no quiere decir que cualquier varón debe de ser un líder de la iglesia o un pastor de la iglesia. Pues incluso en este versículo 4, Pablo nos deja unas cortas indicaciones de cómo debe de lucir la vida de un siervo de Dios. Si Dios lo permite y nos concede vida y salud, el próximo domingo, en los versículos 5 y 10, el apóstol va a dar más detalle de cómo debe de lucir un líder en la iglesia. Por lo pronto, Pablo señala que Tito era un verdadero hijo en la común fe. Dicho de otra manera, Pablo estaba dando testimonio que este joven realmente había nacido de nuevo y que su forma de conducir reflejaba o era una evidencia de su salvación. La fe que ambos compartían, tanto Pablo como Tito en común,
animó a este apóstol a saludar a Tito con la gracia y paz, escúchame bien, con la gracia y paz que solamente los hijos de Dios pueden experimentar. Nadie más. Solamente los hijos de Dios pueden experimentar la gracia y paz que Dios nos da. Y esto me lleva a concluir de la siguiente manera. Y para ti, amigo y hermano que hoy nos estás acompañando, quiero que te lleves esto en tu mente y en tu corazón y lo medites el resto de la semana. Y es lo siguiente, que el declive de una iglesia no comienza por la falta de buenos programas, de grandes instalaciones o de presupuestos abultados y de escasos líderes carismáticos. El derrumbe de la iglesia empieza cuando todas estas cosas han reemplazado el Evangelio. Oremos a nuestro Dios. Señor, venimos delante de ti, Padre, pidiéndote, Señor, que seas tú quien dirijas en todo momento a esta tu iglesia, Ciudad de Gracia. Padre, sin importar el tamaño, Señor, sin importar los líderes que tengamos en esta iglesia, Señor, nunca estamos exentos, Señor, de pecar en contra de ti. Padre, guárdame a mí y a cada una de las personas, Señor, que tú en tu momento irás levantando como líderes de tu iglesia, para que siempre, Señor, pongamos en primer lugar tu palabra. Que en ningún momento, Señor, tomemos decisiones, Señor, pensando en lo que qué puede atraer a más gente, pensando, Señor, en qué es lo que puede hacer que nuestra cuenta de banco crezca, que nuestra fama en las redes sociales pueda aumentar, sino que siempre, Señor, sea tomado en consideración, Señor, y en base a lo que tu escritura y solamente tu palabra dice, mi Dios. Padre, oramos de esta manera, no solamente por nuestra iglesia, sino por las diferentes iglesias, Señor, que hay en esta ciudad. Y te pedimos perdón, Señor, por aquellas iglesias y por aquellos hermanos en la fe que quizás en el camino se han desviado, Señor, y hoy viven las consecuencias, Padre, de sus malas decisiones, de reemplazarte a ti por el hombre. Oh, mi Dios, ayúdanos que en tu gracia y en tu gran misericordia, con temor y temblor, podamos hablarles también, Señor, a estos hermanos en la fe, entendiendo que tampoco nosotros estamos exentos, Señor, de fallar. Mi Dios, somos tu iglesia, Padre, no solamente Ciudad de Gracia. Si somos parte, Señor, Ciudad de Gracia es parte del cuerpo de Cristo, y anhelamos y deseamos que no solamente esta iglesia, sino que el resto de las iglesias de esta ciudad puedan alumbrar, Señor, en medio de la oscuridad. Mi Dios, que tu palabra haya causado efecto en cada uno de nosotros y nos puedas ayudar a entender cómo luce una iglesia saludable. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén, Señor.